Muy bien. Pues ahora que ya hemos vivido juntos un encuentro de catequesis y habéis captado lo más específico, ¿no? Y en el fondo me gusta cómo lo has expresado. Transforma una lección en una oración, ¿sí? Porque seguimos sabemos que el fin de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en intimidad. Pero ¿cómo se hace? Y eso es lo que acabamos de vivir. No es un contacto con saber que Dios ha creado el mundo, sino un diálogo con Él en intimidad, donde Él mismo, a través de su palabra, nos ha revelado su amor a través de la creación. Y es una invitación que nos ha salido del corazón a la acción de gracias. ¿Veis? Es esa intimidad. Y esto es lo más específico de Ven, sígueme, de esta catequesis. Detrás, ¿cómo se consigue esto a lo largo de una sesión? Es lo que ahora os digo brevemente, si Dios quiere, brevemente, pero por poner un poco también todo lo que hay detrás. Em, Empiezo con el prólogo que en España el obispo responsable de la catequesis en la conferencia episcopal escribió para esta catequesis. Y mirad el comienzo, es muy significativo y a mí me asustó un poco porque le pedimos que presentara un método de catequesis. Y empezó así. Nunca en la historia de la Iglesia han existido tantos instrumentos para la transmisión de la fe como en el momento presente. Hay un montón de métodos, caminos, maneras de catequesis. Y sin embargo, nunca antes se había experimentado una crisis tan aguda en la evangelización y la catequesis como la que hoy se padece. Yo me asusté un poco porque, claro, y encima yo le acabo de pedir que presente otro más, ¿no? Y está diciendo que hay muchos, pero estamos en una crisis. Él seguía diciendo, el incuestionable avance de la ciencia catequética, porque es verdad, la ciencia catequética se ha desarrollado mucho, pero no parece haber producido siempre el fruto deseable. ¿Hay algún problema? No nos faltan materiales, pero no, algo pasa, lo notamos. La fe no se acaba de transmitir. Decía, quizás sea esta una de las señales más claras de que nos encontramos ante una nueva etapa evangelizadora, en la que se hace evidente la urgencia de una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Eso es de San Juan Pablo II. Lo hemos oído tantas veces. Pero no sé si hemos pensado despacio lo que significa. Y en este caso lo que puede implicar para la catequesis. Nueva en su ardor. Hay que hacerlo más intensamente, ¿no? Hay que apretar los ojos. ¿Qué significa? Nueva en sus métodos. Pues métodos ya hemos inventado y... Nueva en su expresión. Hay que soltar globos de colores. ¿Qué significa esto? Y el obispo hacía una sugerencia que me parece muy luminosa. Decía que eso hay que hacerlo ayudando a poner en ejercicio las 4 dimensiones que deben estar presentes en toda catequesis. La confesión de la fe, la celebración, el compromiso y la oración. Son las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. El credo, los sacramentos, la moral y la oración. Pero mirad que no dice que conozcan, dice que se ponga en ejercicio. El problema que tenemos es que cuando oímos estas cosas las interpretamos según nuestro esquema previo cognitivo. Y de hecho seguimos usando, enseño una clase de catequesis, ¿no? En inglés es igual, I teach catechesis to children. Teach, enseño.
poner en ejercicio, es vida. ¿eh? ¿Cómo lo hacemos en Ven, sígueme? Mira, todos sabemos cuáles son las 4 dimensiones de la catequesis. Nosotros en la parroquia usábamos esta tarjetita para los niños, para decirles que no solo tenían que saber, sino que tenían que celebrar, vivir la vida cristiana y rezar. Pero ¿qué pasa? Que se lo decíamos a la cabeza. Pero ¿cómo se vive? Y a veces nos quedamos tranquilos porque usamos un libro de catequesis o un método que tiene esas 4 partes. Y ya, tranquilos. Pero en un libro, solo se contiene la doctrina sobre cada una de esas 4 partes. Pero ¿cómo se vive? ¿Veis? Entonces, voy a saltar porque es tarde. Voy a ir a esto. Primero, en Ven, sígueme, toda la sesión se vive en un clima de oración. Habéis visto que lo que acabamos de hacer es un ratito de oración. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros respondemos mediante la fe. Ha sido oración. Leemos la Biblia, le hablamos a Dios. Y así es toda la sesión. Hemos comenzado invocando el Espíritu Santo, pidiendo luz a Dios. Hemos escuchado su palabra. Ha sido un diálogo con Él, toda la sesión. Y así el niño se ejercita en el arte de la oración. Yo suelo decir un poco en broma, pero a veces es la realidad. Yo puedo hacer que el niño aprenda de memoria y yo le pregunto, ¿qué es orar? Y el niño me responde sin pestañear, orar es elevar la mente a Dios para pedir dones. ¿Ya sabe rezar ese niño? La oración es un arte, lleva tiempo, hay dificultades, hay días mejores, días peores. En Ven, sígueme, sesión tras sesión, semana tras semana, se va ejercitando. Y un día no tiene ganas, pero reza como puede. Otro día está mejor. Un día le ayuda más la palabra de Dios. Otro día le ayuda el comentario de un compañero. Se va ejercitando, se va entrenando en la oración. ¿Veis? Pone en ejercicio la oración. En segundo lugar, vamos a transmitir el contenido doctrinal íntegro. El credo va a estar completo, porque si no, el niño puede entrar en intimidad con cualquier cosa. Si no tiene la fe de la Iglesia, espiritualidades hay muchas y algunas muy raras. No, el contenido doctrinal va a estar íntegro, pero va a estar no memorizado como quien aprende algo ajeno, como en el colegio a veces aprenden poesías. Pues se la aprende, la dice y se olvida. No, va a estar recibido en un diálogo con el Señor. Es una confidencia suya en la que Él me va a contar quién es Él, quién soy yo, de qué va la vida. Va a estar toda la doctrina, pero no como algo ajeno, sino como parte del camino de amistad entre Dios y yo. La doctrina del encuentro que acabamos de vivir es clara. Dios es el creador de todo cuanto existe y lo ha creado todo por amor. Y para el ser humano, el camino de acercarme a Él es escuchar, abrir los oídos del corazón a su palabra. La doctrina está, y a lo largo de los años, no hay aspecto de la fe que no aparezca. Todos los aspectos de la fe estarán presentes. Así el niño no solo conocerá cosas, sino que recibirá el conocimiento íntimo de Dios a través de estos encuentros.
pondrá en ejercicio la acogida de la revelación, no solo el aprendizaje de unos enunciados doctrinales. En tercer lugar, la vida moral cristiana. Esta es una foto real, pero no puedo poner la foto real de los niños y la he cambiado un poco. Pero os quiero hablar de este niño. Este niño era un niño muy movido, muy inquieto, de esos niños que desesperan al catequista porque no para. Tenía tanta vida dentro que no podía contenerla. Y un día, durante toda la sesión de catequesis, estaba muy quieto, no se movía. Digo, algo raro pasa. Vivimos todo el encuentro con la palabra de Dios, estábamos haciendo una actividad que consistía en escribir en unas tiras de papel sus grandes deseos para con Dios, sus grandes deseos. Y este niño tenía su tira de papel quieto delante de ella sin hacer nada. Los demás se movían, alguno escribió, otros dudaban. Este estaba con su tira de papel delante quieto. El tiempo pasaba. Bueno, si no escribe, pues es libre de no escribir si no quiere. Pero ya al final digo, bueno, vamos a recoger las tiras de papel porque íbamos a hacer una guirnalda para adornar el cuadro de la Virgen y que la Virgen cuidara nuestros grandes deseos. En ese momento que empiezo a recoger, este niño escribió algo. Tomé la tira y leí lo que había escrito. Y suerte que estaba sentado, porque si no quizá me hubiera caído. Este niño había escrito, su gran deseo para con Dios era arriesgar mi vida por Jesucristo. ¡Wow! Este niño había entendido de qué va la vida moral cristiana. Había vivido una llamada del Señor para seguirlo hasta el final. Eso es la moral cristiana. Luego tendrá que aprender todos los detalles y cuando sea mayor los problemas del salario justo y el derecho a la huelga y lo que haga falta. Pero de momento ya sabe, ya vive lo que es la vida moral cristiana. Seguir a Cristo hasta el final. Se pone en ejercicio, se vive la moral cristiana de esta manera. Y por último, los sacramentos. Pero vivir los sacramentos, no solo recibirlos. Pongo esta imagen, es del día, el encuentro 32 del Libro Verde. Es el día en que se preparan y reciben el sacramento de la confesión. Y siempre lo cuento porque para mí me dio mucha luz. Cuando preparamos este encuentro con las catequistas, yo les dije, bueno, vamos a vivir este encuentro, descubrirán el sacramento de la confesión y lo recibirán. Y las catequistas me preguntaron, ¿sin prepararlos antes? ¿Sin prepararlos? Digo, ¿cómo que sin prepararlos? Durante todo el año, la insistencia de fondo es la misericordia de Dios. Porque a los 7 años despierta la razón, el niño descubre causa-efecto y sabe que cuando hace algo malo, él es el culpable. Aparece la culpa. Por tanto, para prevenir una mala experiencia de la culpa, ponemos por delante siempre la misericordia de Dios. Por tanto, todo el año hemos estado, todo el trasfondo es la misericordia. De hecho, la creación, y ya hemos anunciado que es por amor. El amor de Dios está siempre en el fondo. Cuando llegamos a este encuentro, el niño tiene ya tal deseo de esa misericordia que solo necesita saber que hay un sacramento a través del cual puede recibirla. Y ese día le explicamos la manera concreta de recibir el sacramento. Pero la preparación viene de mucho antes.
La preparación verdadera, la que importa, la preparación interior, viene de mucho antes. Les conté esto a las catequistas, no las convencí, pero como yo era el párroco y pues no tuvieron otra que aguantarse, tuvimos este encuentro, tuvimos las confesiones y fue un día precioso. Los niños se confesaron muy bien. Los niños, la primera confesión, están nerviosos, es normal. Llegan y a veces, pues claro, se han olvidado de lo que tienen que decir. Bueno, pues el sacerdote se lo recuerda, no pasa nada. Yo siempre recuerdo una niña estaba tan nerviosa. Se había preparado tanto, se había memorizado, pero estaba tan nerviosa. Llegó al sacerdote y se quedó en blanco. Y el sacerdote le preguntó, bueno, ¿qué se dice? Ave María, y la niña, Ave María purísima sin pecado concebida. Hasta el final. Dijo lo suyo y lo del sacerdote. Bueno, es normal que estén nerviosos. Pero luego, lo importante es que saben que son responsables de cosas que no le han agradado a Dios, les duele haberlo hecho, quieren cambiar. Tienen su examen de conciencia particular de niños, su dolor de los pecados, su propósito de enmienda. Van al sacerdote, manifiestan los niños, es una maravilla porque lo dicen todo y ya está. Y reciben la absolución. Fue un día precioso. Y los niños, cuando volvían de confesar, ellos solitos se iban delante del lugar del encuentro a dar gracias, a rezar. Las catequistas no sabían qué pasaba. Era raro. En silencio, fue un día precioso. No solo conocieron el sacramento, ni siquiera solo lo recibieron, lo vivieron. Me atrevería a decir que lo disfrutaron, lo gozaron. De esta manera se vive, se pone en ejercicio la vida sacramental. Cada año se orienta hacia un sacramento. Esto no es ahora momento de detenernos. Pero veis, de esta manera, sí, esas 4 dimensiones, pero no conocidas, vividas, puestas en ejercicio. Por eso, don José Rico terminaba diciendo, el obispo, la obra que aquí se presenta no es una propuesta más. Recordáis que empezaba diciendo que había muchos materiales. Dice, no son solo materiales. No se han limitado a elaborar unos compendios abreviados con las verdades de la fe para el aprendizaje, para memorizar, sino que han propuesto un camino para formar cristianos íntegramente, que desde el principio favorece el encuentro personal del niño con Dios. No solo la memorización, sino la vida, el encuentro personal, que es el fin de la catequesis, la intimidad con Cristo. Esa catequesis resultante, al ritmo del año litúrgico, pone en ejercicio sus 4 dimensiones, teniendo como referencia, claro, el catecismo de la Iglesia Católica y los catecismos diocesanos que cada diócesis tenga. Por eso os decía, qué fácil es aprender que el fin de la catequesis es poner en intimidad con Cristo, pero qué difícil es luego hacerlo vida y conseguir realmente transformar una lección o una clase en un encuentro personal con Cristo, en una oración verdadera. Eso es lo que con Ben Sígueme intentamos. Don José Rico terminaba así. El itinerario responde muy bien a las exigencias del momento presente en la transmisión de la fe. Puede ser utilizado en el ámbito de la familia, de la parroquia, de la escuela o de los movimientos eclesiales. Tiene en cuenta la actual situación de secularización
no da por supuesto nada, toma a los niños como vienen, no les exige conocimientos previos ni vida cristiana previa que muchas veces no traen, tiene en cuenta eso, da prioridad al encuentro creyente de la oración y ofrece un planteamiento catecumenal. Lo ha pedido el reciente directorio, con un programa que mira a poner los cimientos de la vida cristiana y no a la sola recepción de un sacramento. Bien, pues respecto de el fin de la catequesis, este es el fin: poner en comunión con Cristo, poner en intimidad con Él. Y por eso lo hacemos de esta manera, no con unos libros, unas fichas o unos vídeos, sino con la palabra de Dios, ayudando al niño pedagógicamente con unas siluetas, pero es un encuentro con Dios. Por eso lo hacemos así. Por eso los niños, decía Emmanuel, no tienen nada en las manos, no tienen un libro, sino que están disponibles para el encuentro con el Señor. Muy bien, pues muchas gracias. Héroes, porque esto ha sido largo, pero es importante empezar y sentar bien las bases del desarrollo que haremos estos días. No sé si hay, Emmanuel, si quieres añadir algo o si hay alguna pregunta. Muy bien. Pues entonces, a lo mejor mañana hay más preguntas que ahora. Muy bien, pues paramos aquí. Pues nada, damos gracias al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, que descanséis. Buenas noches.